¿Sabías que, en la antigua Roma, las luchas de gladiadores no solo eran un espectáculo brutal, sino también un ritual sagrado para honrar a los dioses y a los espíritus de los muertos? En sus inicios, los combates de gladiadores estaban profundamente ligados a los ritos funerarios. Estas batallas eran vistas como ofrendas de sangre para apaciguar a los manes, los espíritus de los difuntos, y asegurarles un tránsito pacífico al más allá. Celebradas junto a las tumbas de personajes importantes, las luchas representaban el sacrificio de vidas humanas en un intento por equilibrar la vida y la muerte, un acto que se creía necesario para ganar el favor de los dioses y mantener el orden cósmico. El origen de estos rituales se remonta al munus, un deber religioso destinado a honrar a los muertos. Con el tiempo, estas ceremonias se transformaron en los espectáculos masivos que conocemos, pero su esencia espiritual nunca desapareció por completo. Uno de los dioses más vinculados a estas prácticas era Deskater, el regente del inframundo, quien recibía con agrado las almas ofrecidas en combate. Asimismo, Marte, el dios de la guerra, era invocado para bendecir las armas y otorgar fortaleza a los gladiadores. Estas luchas también servían para demostrar la relación simbiótica entre los vivos y los muertos, quienes dependían unos de otros para mantener el equilibrio del mundo. Sin embargo, el destino de los gladiadores no siempre era el olvido. En ocasiones, aquellos que caían en combate eran venerados como héroes, y sus espíritus se creía que protegían a las comunidades que les rendían tributo. Las arenas romanas no solo eran un escenario de violencia, sino también un puente místico entre la vida y la muerte, donde el alma de cada gladiador se convertía en parte de un ciclo eterno. ¿Puede la sangre derramada realmente apaciguar a los dioses y traer paz a los espíritus del pasado?